Esta es la historia de Salvador Cabañas, el futbolista paraguayo que sobrevivió a un disparo en la cabeza en 2010 y que en 2025 enfrentó una batalla legal que dejó al mundo del deporte conmocionado. Sus propios hijos lo demandaron para declararlo mentalmente incapaz. Mientras los titulares sensacionalistas hablan de un supuesto silencio roto a los 44 años, la realidad es más compleja y dolorosa. Cabañas nunca dejó de hablar. Lo que sí ocurrió fue que 15 años después de sobrevivir a lo imposible, tuvo que demostrar ante un juez que la bala alojada en su cerebro no lo había convertido en lo que sus hijos afirmaban: un hombre incapaz de cuidar de sí mismo. Esta es la historia completa. Salvador Cabañas Ortega nació el 5 de agosto de 1980 en Itauguá, Paraguay. Una ciudad humilde a 30 kilómetros de Asunción. Nada en sus inicios predecía que se convertiría en uno de los delanteros más letales de América Latina. Su carrera profesional comenzó en 1998 con el Club 12 de Octubre. Pero fue en México donde se convertiría en leyenda. En 2003 llegó a Jaguares de Chiapas, donde marcó 59 goles en 99 partidos, estableciéndose como el máximo goleador histórico del club. Luego vino el América en 2006. Y ahí, Salvador Cabañas alcanzó la gloria. 96 goles en aproximadamente 160 partidos. Números que hablan por sí solos. Pero hay una estadística que lo coloca en un lugar aún más exclusivo de la historia. En 2007 fue el máximo goleador de la Copa Libertadores con 10 goles. En 2008 repitió la hazaña con 8 goles. Solo 3 jugadores en toda la historia del torneo han logrado ser goleadores en 2 años consecutivos. Para 2007, Cabañas era el futbolista sudamericano del año. Paraguay lo nombró paraguayo del año en 2007, 2008 y 2009. En enero de 2010, era el futbolista mejor pagado de México con un salario estimado de $2.5 millones anuales. Tenía 29 años. Estaba en la cúspide absoluta de su carrera. Paraguay lo esperaba como capitán para el Mundial de Sudáfrica. Según sus propias declaraciones, tenía un acuerdo de $1.7 millones para fichar por el Manchester United. El 23 de enero de 2010, jugó su último partido profesional. América perdió 0-2 contra Morelia. 2 días después, todo cambiaría para siempre. Eran las 5:16 de la mañana del 25 de enero de 2010. Salvador Cabañas estaba en el centro nocturno Bar en Avenida Insurgentes Sur 1854, Ciudad de México. Había llegado después de la 1 de la madrugada con su esposa María Lorgia Alonso y su cuñado Amasio Rojas. En algún momento de esa madrugada, Cabañas entró al baño del segundo piso. Un hombre lo siguió. Su nombre era José Jorge Valderas Garza, conocido como el JJ, el Batman o el Modelo. Era un operador del cártel de los Beltrán Leiva y líder de un grupo de sicarios llamado Los Pelones. Las propias palabras de Cabañas reconstruyen lo que ocurrió. Jorge Valderas Garza me dijo: «Le estás robando la plata a México. Pedí tu último deseo». Yo le pregunté: «¿Por qué voy a pedir mi último deseo?». Me respondió: «Porque vas a morir». Sacó el arma y me apuntó en la frente. Le dije: «No voy a pedir un deseo porque no voy a morir». Me insultó y después me disparó. El proyectil de calibre pequeño entró por el lado derecho de la frente. Chocó contra el cráneo, hizo un recorrido interno y se alojó en la parte posterior del lóbulo izquierdo del cerebro. La teoría más aceptada sobre el motivo involucra a apuestas deportivas. Cabañas había anotado 2 o 3 goles en el partido inaugural del torneo, una victoria 5-1 contra San Luis. El JJ habría apostado en contra del América y perdido dinero. Existen otras versiones, incluyendo una teoría publicada en el libro Emma y las señoras del narco que sugiere celos por la actriz Arlette Terán, aunque esta versión no ha sido verificada independientemente. Lo que sí es un hecho es esto: Salvador Cabañas recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. Y contra todo pronóstico, sobrevivió. Aquí está el dato que muchos desconocen: solo el 15% de las personas sobreviven a un disparo en la cabeza. Salvador Cabañas entró en ese 15%. Fue trasladado de emergencia al Hospital Ángeles del Pedregal.
El neurocirujano Ernesto Martínez Duarte realizó una craneotomía de emergencia para retirar coágulos y controlar el sangrado cerebral. Cabañas pasó entre 5 y 7 días en coma inducido. Cuando despertó, pronunció una palabra en guaraní, Ipora. Significa estoy bien. Los médicos determinaron algo crucial. La bala no podía ser extraída. Retirarla causaría más daño que dejarla donde estaba. Esa decisión significaba que Salvador Cabañas viviría el resto de su vida con un proyectil dentro de su cerebro. El 2 de marzo de 2010, después de 36 días de hospitalización, fue dado de alta. Su rehabilitación continuó en la Clínica Fleni de Buenos Aires, donde recibió la visita de Diego Maradona. Para mayo de 2010, apenas 4 meses después del disparo, los médicos lo declararon 100% recuperado físicamente. Pero físicamente no significa sin secuelas. Las secuelas permanentes incluyen pérdida parcial de visión en el ojo izquierdo, hemiplegia leve que hace que el lado izquierdo de su cuerpo sea más débil, problemas de memoria a corto plazo que mejoraron con el tiempo, y 2 cicatrices verticales de aproximadamente 6 centímetros a cada lado de la frente. Mientras Cabañas luchaba por su vida, Paraguay avanzó a cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010. Sin él, el Mundial que debía ser su consagración definitiva pasó sin su presencia. Pero la bala no fue lo único que destruyó la vida de Salvador Cabañas. Mientras estaba en el hospital, otro drama se desarrollaba en las sombras. En una entrevista con Infobae en 2020, Cabañas reveló: mi exmujer empezó a vender algunas cosas sin mi consentimiento. Cuando estábamos juntos hacía lo que quería. Vendió muchas propiedades sin mi permiso cuando yo estaba mal. Su representante, José María González, también habría vaciado cuentas conjuntas durante su convalecencia. Cabañas reclama aproximadamente $2 millones y afirma que González fue enviado a prisión tras una demanda, aunque los detalles exactos del caso no han sido verificados públicamente. Las cifras totales de pérdida varían drásticamente según la fuente consultada. Algunos medios hablan de $3 millones, otros de hasta 22 millones. La verdad exacta es imposible de determinar, pero lo innegable es que Cabañas perdió una fortuna mientras luchaba por recuperarse. El matrimonio con María Lorgia Alonso terminó en divorcio. Sus 2 hijos, Santiago y Mía, quedaron viviendo con su madre. Esta separación tendría consecuencias devastadoras años después. Salvador Cabañas intentó volver al fútbol. Lo intentó con todas sus fuerzas. El 14 de abril de 2012, más de 2 años después del disparo, debutó en la tercera división de Paraguay. Pero las secuelas eran demasiado severas. La pérdida de visión, la debilidad en el lado izquierdo, los problemas de coordinación. Su cuerpo ya no respondía como el de aquel goleador implacable de la Copa Libertadores. Entre 2012 y 2014 jugó en ligas menores de Paraguay y Brasil. Fueron intentos heroicos pero fútiles. El nivel profesional de élite estaba fuera de su alcance para siempre. El 30 de mayo de 2014, a los 34 años, Salvador Cabañas anunció su retiro definitivo del fútbol profesional. La bala había acabado con su carrera, pero no con su vida. José Jorge Valderas Garza, el JJ, fue capturado el 18 de enero de 2011 en una casa en Bosques de las Lomas, Ciudad de México. Casi un año después del atentado. Su historial de condenas es extenso. En septiembre de 2011 recibió 3 años por uso de documentos falsos. En febrero de 2019, 20 años por delincuencia organizada y narcotráfico. En octubre de 2022, 36 años por narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. Pero aquí está el detalle que pocos conocen. Ninguna de estas condenas corresponde directamente al delito de tentativa de homicidio contra Salvador Cabañas. Ese proceso penal técnicamente continúa abierto. Actualmente, el JJ está recluido en el Ceferezo número 15 en Tapachula, Chiapas. Su cómplice aquella noche, Francisco José Barreto García, conocido como El Contador, fue recapturado en abril de 2022 tras haber sido liberado en 2018. Enfrenta una sentencia de 18 años y 6 meses. La justicia llegó parcialmente.
Pero el proceso específico por el disparo que cambió la vida de Cabañas sigue sin resolución definitiva. Y ahora llegamos al evento que realmente conmocionó al público en 2025. No fue un silencio roto. Fue algo mucho más doloroso. En septiembre de 2025, los propios hijos de Salvador Cabañas, Mía y Santiago, presentaron una demanda de insania ante el juez civil José Villalba Báez en Paraguay. El objetivo: declararlo mentalmente incapaz para designar un curador que administrara sus bienes. Se hablaba de un patrimonio valorado en más de $6 millones, incluyendo el complejo deportivo Salvador Cabañas en Villa Elisa. La demanda argumentaba que las secuelas del balazo de 2010 lo habían dejado incapaz de administrar su propia vida y propiedades. Cuando los medios le preguntaron a Cabañas sobre la demanda, su respuesta reveló un dolor profundo. Yo estoy en condiciones de todo. Recién vine de un viaje. Después tengo otro y la verdad que venimos con la intención de pelear. Hace mucho tiempo que no tengo contacto con ellos. Pero bueno, así es esto. Vamos a pelear hasta el último. La verdad que estoy dolido. Pero ¿qué le vamos a hacer? 15 años después de sobrevivir a un balazo, Salvador Cabañas tuvo que someterse a una evaluación psiquiátrica para demostrar su cordura ante un tribunal. Sus propios hijos lo habían puesto en esa posición. El 12 de septiembre de 2025, la psiquiatra forense María del Pilar Fresco Arrom evaluó a Cabañas. Su conclusión fue contundente: Cabañas no presenta trastorno mental que lo declare insano. El 30 de octubre de 2025, el juez Villalba Báez desestimó la demanda calificándola como notoriamente improcedente. El abogado de Cabañas, David Castillo, fue más allá y denunció que terceras personas están manipulando a los hijos con objetivos económicos. Esto era lo que realmente había pasado. No un silencio roto a los 44 años, sino una batalla legal contra sus propios hijos a los 45 años. Una batalla que ganó, pero a un costo emocional incalculable. Hoy, Salvador Cabañas tiene 45 años. Cumplió años el 5 de agosto de 2025. Vive en la casa de sus padres en el barrio Sagrada Familia, Itauguá, Paraguay. La misma ciudad donde nació. Su rutina incluye compartir con su familia, tomar tereré y escuchar música tradicional paraguaya. Opera el complejo deportivo Salvador Cabañas en Villa Elisa. Administra una panadería familiar en Itauguá, que según aclaró en 2021, fue un regalo para sus padres, no una señal de pobreza como algunos medios sensacionalistas sugirieron. Imparte conferencias motivacionales sobre resiliencia y superación. Participa regularmente en partidos de leyendas del Club América. El 25 de octubre de 2025, en el Estadio de los Toros de Tijuana, Cabañas jugó su partido de despedida de los eventos de exhibición. Anotó un gol de penal en la victoria 6-4 del América sobre Chivas Leyendas. Sus padres estuvieron presentes en el homenaje. La bala sigue en su cerebro. La llevará hasta su muerte. Pero Cabañas ha dicho algo consistentemente a lo largo de estos 15 años. Siempre lo voy a decir. Si encuentro al Señor delante de mí le diré que lo perdono. Por algo estoy con vida y siempre le agradeceré al Ser Supremo y a la gente que me apoyó. Estoy muy bien. Estoy en paz. Me dieron otra oportunidad. El 25 de enero de 2025 se cumplieron 15 años del atentado que debió matar a Salvador Cabañas. Solo el 15% de las personas sobreviven a un disparo en la cabeza. Él fue uno de ellos. Los titulares clickbait hablan de un silencio roto a los 44 años que conmociona al mundo. La verdad es que Cabañas nunca guardó silencio. Ha dado entrevistas regularmente durante estos 15 años. Ha compartido su historia de supervivencia, perdón y reconstrucción una y otra vez. Lo que sí conmocionó al mundo en 2025 fue algo que ningún titular sensacionalista anticipó: que sus propios hijos lo demandarían para declararlo incapaz. Que 15 años después de sobrevivir a lo imposible, tendría que demostrar ante un juez que la bala en su cerebro no lo había convertido en un hombre incapaz de cuidar de sí mismo. Ganó esa batalla legal. Pero la herida que dejó es diferente a la del proyectil. Esta no es física. Es familiar. Es irreparable. Salvador Cabañas sobrevivió al 15% de probabilidades.
Sobrevivió a la traición de su representante y su exesposa. Sobrevivió al final de su carrera futbolística. Y ahora sobrevive con la fractura aparente de su relación con sus hijos. La bala entró por su frente derecha aquella madrugada de enero de 2010. Recorrió su cerebro y se alojó en el lóbulo izquierdo. Ahí permanecerá hasta su último día. Pero en ese baño del bar, cuando el JJ le apuntó con el arma y le dijo «vas a morir», Salvador Cabañas respondió «no voy a pedir un deseo porque no voy a morir». Tenía razón. Esta es la historia real de Salvador Cabañas. Sin clickbait. Sin silencios inventados. Solo la verdad de un hombre que le dijo no a la muerte. Y que 15 años después sigue demostrando porque sigue vivo.